dice en serio? Donde se le mete a la calidad. Así es como me gusta oírte hablar. No al bloque. No al bloque. No me digas eso, viejo. Tú estás loco. El Mañanero. Los sobrevivientes del View. Continuando con la mejor combinación de humor y educación, recibimos a uno que es de la casa, temas internacionales, es el Junte. El Junte es mucho más importante que los temas internacionales. Ale García con nosotros, bienvenido al Mañanero, hermano. Gracias. Tenía tiempo que El otro Ale. Sobre todo recuerden lo del sábado. El inteligente. El sábado. Ya es un compromiso público. Bueno, pues para empezar la conversación de hoy de relaciones internacionales, antes quisiera citar como una historia de Hannah Arendt, una de las principales filósofas del siglo XX. Ella es muy chulita. Sí. Yo vi su serie Hannah Montana. Hannah muy Montana, buena. cerca. Pero Hannah Arendt fue una de las principales filósofas del siglo XX, judía, que pasó por el Holocausto. Y ella habla de un principio, un concepto que se llama la banalidad del mal. Y ella lo que dice es, en una conferencia con cientos de estudiantes, una de las estudiantes le dijo, mira, yo quiero que tú me expliques la banalidad del mal con un ejemplo sencillo. Y ella dijo, mira, yo tengo aquí un vaso de agua. Si yo te pido que lo viertas en el suelo, ¿tú lo harías? Y dijo, sí, sin ningún problema, sin reflexionar mucho. Dijo, bueno, si ahora mismo yo le pido lo mismo a todas las personas que están dentro de la sala y todo el mundo vierte un vaso de agua, más de 300 personas, se inundará el piso de agua. Bueno, pues algo así es la banalidad del mal. Cuando una persona de manera individual hace acto u omisión de un elemento internacional, aunque parezca que sea algo pequeño, el mal de muchas personas, es decir, muchas irreflexiones y muchas personas que actúan sin pensar, ¿no? Crean el mal. Y en la comunidad internacional las acciones irreflexivas pueden hacerse desde el desconocimiento o por simplemente seguir una corriente. Y por eso, a propósito de que estamos cerca del fin del año y Navidad, yo quiero tocar dos puntos esenciales positivos que tiene la comunidad internacional en estos momentos, esta semana, y dos puntos a reflexionar. El primer elemento positivo, el 3 de diciembre, no sé si lo vieron, en Corea del Sur, tuvimos a un presidente que dijo, mira, yo voy a establecer la ley marcial para saltar los procedimientos parlamentarios. Sabemos que existen las dos Coreas, Corea del Norte, que es la que tiene el sistema represivo, ¿no? Un gobierno supuestamente comunista, pero de cierto una dictadura. Y en Corea del Sur tenemos una democracia bastante afianzada, una de las democracias más fuertes de todo lejano oriente, ¿no? Entonces el presidente estaba muy molesto con el parlamento porque no podía pasar las leyes. Y dijo, bueno, en respuesta voy a declarar la ley marcial. Y la ley marcial quitaba primero los poderes del Congreso, suprimía la libertad de prensa y suprimía la libertad de movimiento. Pero la gente reaccionó tan rápido, se tiró a la calle, y los legisladores reaccionaron tan rápido que la ley marcial duró solo 6 horas. En respuesta, el Parlamento hace 3 días votó y suspendió al presidente. Por ahora el presidente perdió los poderes, pasa al primer ministro. ¿Y qué tiene de bueno ahí? Bueno, que la sociedad demostró que sus principios democráticos eran lo suficientemente fuertes y las instituciones eran lo suficientemente fuertes como para defender la democracia. Otro elemento a resaltar positivo es lo que está ocurriendo con Bashar al-Assad, ¿no? Es la noticia de la semana. Se destituyó un gobierno dictatorial de casi 50 años y si bien es cierto, ahora hay una incertidumbre de qué va a pasar con el nuevo gobierno porque se le tacha del corte radical del Islam, por ahora las acciones han sido positivas en respecto a las minorías y a los distintos grupos. Así que hay dos elementos positivos de la comunidad internacional en las cuales muestra cierta esperanza. Sin embargo, por el otro lado, y ahí es cuando hago el enlace con Hannah Arendt, ya sea por el desconocimiento de mucha gente, o sea porque simplemente pasamos por alto, hay varias guerras, como decíamos la semana pasada, o conflictos muy importantes. Y el primero que quiero explicar es el de Sudán. En el 2023, Sudán empezó una guerra civil. No sé si nos ubicamos en Sudán. Sudán es el Medio Oriente. Es un país nuevo. El Sudán dividido. Exactamente. El dividido. Sudán era uno. Ahora se ha dividido en Sudán del Norte y Sudán del Sur. Como las orquestas. Se dividió, igual por razones étnicas y demás. Y en Sudán del Sur tenemos ahora una guerra civil. Esa guerra civil es entre dos grupos, el ejército regular y un ejército que se dividió. Allá no lo dividen como lo dividen aquí, por altura. Gima abajo, Gima arriba. No hay Sudán arriba, Sudán abajo. Claro, lo que pasa es que Depende de la posición geográfica. Sería como, por ejemplo, si se dividiera el Cibao del sur del país. Entonces, el Cibao tuviera un gobierno en Santiago y el sur tuviera un gobierno en Santo Domingo o en San Juan. Bueno, parecido. Sudán se dividió en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Y en Sudán del Sur hay una guerra civil entre dos facciones. Perdón, ¿es el nuevo? Ese es el nuevo. El Sudán del Sur es el nuevo. Sudán del Sur es el que se dividió, ¿no? De Sudán del Norte. Y ahora
después que se dividió, tiene una guerra entre dos facciones del ejército. ¿Y qué ha dejado eso? Además de millones de desplazados y de gente muriendo de hambre, es una de las crisis humanitarias más graves por eso, porque la sistematicidad del conflicto mata a su propia población. Y otra, que también es muy importante, se empezó antes, que es la del 2014 y es la guerra de Yemen. Yemen es igual en Medio Oriente, al este del Mar Rojo. Esa es otra guerra. Y ese es ahora mismo el conflicto humanitario más grave del mundo. Contiene Ese más fue o al revés. menos... Estaban separados y se unieron. Exactamente. Entonces, un grupo, que es el grupo de los hutíes, declaró la guerra y tomó la capital, El apoyado... ser humano es tan, ay. Guerra. No, de hecho, Ana 17 millones de personas ahora mismo en situación terrible y lo peor es el hambre. 3/4 partes de la población están muriendo de hambre o de sed porque se ha utilizado el agua como táctica de guerra y la guerra ha dejado, como yo te decía, no solamente los desplazados, sino lo interno. Y lo último es que no se le permite la entrada a la ayuda humanitaria y por tanto están muriendo más o menos 30 personas al día de hambre o de sed. 30 por día. Alex, pero que tú mencionas a esta filósofa, que es una de mis favoritas, y ella también dice que el ser humano, dependiendo a qué es expuesto, a qué presión, o sea, que una persona que sea muy buena, que nunca ha infringido la ley, que ama a los seres humanos, puesta en cierto tipo de presión o bajo cierto tipo de contexto, puede también convertirse en un monstruo. Y ella hacía la referencia por los judíos, que los mismos judíos mataban a otros judíos. Entonces, ¿quiénes son en toda esta guerra los que a lo mejor no es por maldad, sino porque están puestos bajo cierta presión que están haciendo más daño? Mira, muy buena pregunta. De hecho, ella de las cosas que decía era y por eso estábamos hablando al inicio, de la capacidad que tiene el ser humano de actuar sin reflexionar. Y Exacto. puede ser a veces por patrones heredados. Exacto. Y pensemos en un tema dominicano. Cuando tú tratas el tema dominico-haitiano, la racionalidad es mínima. Ahí reacciona la historia. Y no estoy diciendo que sea positivo o negativo, lo que para un ejemplo nuestro, en ese caso, cuando tú discutes, la racionalidad disminuye, ¿no? Y hay patrones históricos, etcétera, 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 que influyen. Y eso es lo que tú estarías dispuesto a hacer de acuerdo a un contexto. Y eso después se hace un experimento en una universidad y lo que dicen, bueno, bajo ciertos criterios, la gente sabe lo que se espera de él y actúa. Y el experimento lo que hacía, lo explico muy rápido, es que un profesor dividió a su grupo de estudiantes en dos. A uno los catalogó como carceleros y a otro como presos, ¿no? Y los carceleros se volvieron tan agresivos que estaban violando los derechos y maltratando a sus propios compañeros. Exacto. Se metieron demasiado en el personaje. Y uno dice, dentro de ciertos contextos hay unas expectativas que la gente está dispuesta a seguir si quiere eso. Pensemos en las redes sociales. El otro día me estaba diciendo alguien comentando, bueno, tú estás en las redes, estás haciendo mucho dinero. Bueno, si tú quieres hacer un contenido que genere cierto morbo, tendrás miles de reacciones y miles de views y hay gente que está dispuesta a esto. Entonces, sin reflexionar, como decía Hannah Arendt, pudiéramos hacer atrocidades. Es que en ese mismo contexto, a veces no conocer la verdad del otro te ciega. Por ejemplo, en lo personal, y te hablo de mi país, queríamos un cambio total, queríamos que las cosas fueran diferentes, pero muchos jóvenes no conocían la historia y colocaron a este hombre de presidente que ha hecho literalmente un tollo con nuestro país, Colombia me refiero puntualmente. Entonces, el que no conoce su historia está destinada a repetirla y de manera mucho más hostil. Yo siento que no es una verdad, hay varias verdades y solamente es llegar al punto del equilibrio sano, pero el problema está en que somos seres humanos y la carne, bien o mal, te lleva a tomar decisiones unipersonales. Así es. Y ahí está el sesgo, o sea, como decíamos la semana pasada, ningún ser humano ni ningún conocimiento es objetivo, nadie es objetivo. Exacto. O sea, pero el criterio de desarrollo sería que tuviésemos la capacidad de decir, espérate, eso es lo que yo pienso, vamos a ver si realmente se acerca a la verdad. Y yo soy asesor de tesis y una de las cosas que uno hace en los trabajos es una hipótesis y uno dice, bueno, yo creo que eso es así, pero después pone unas posibilidades de contrastación. Entonces, mira, todos nosotros sabemos que tenemos creencias y pensamientos y eso está bien, ¿no? Nosotros todos tenemos un sesgo, lo que tendríamos que tener la capacidad, incluso en la comunidad internacional, de preguntarnos. Ejemplo, lo que está ocurriendo ahora entre Israel y los palestinos, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Es difícil determinar. Lo que podemos determinar es
cuáles tienen razones y cuáles no, y ver cuáles son más válidas y cuáles no. Y el último parámetro es quiénes son los que sufren, porque casi siempre, acabamos de mencionar 2 conflictos, evidentemente que los líderes hutíes no son los que están sufriendo el hambre, la sed, que sí está sufriendo la población. Mira, una de las cosas que nosotros debemos de resaltar y es que los márgenes de conflictos que suceden en el mundo, la principal y única razón, aparte de los aspectos económicos, son las religiones y las creencias, que desde la creación del mundo, desde el apoderamiento del hombre dentro de la sociedad, ha entendido de que su margen de posición o de expansión depende de su propio criterio. Entonces hay países que se desarrollan bajo ese concepto. Estados Unidos es un país que militarmente pues crea y genera personas para que defiendan su patriotismo, su identidad nacional y demás. Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica y demás se cría en otras condiciones. La posición geográfica de Asia, Europa, Oceanía, África, igual también el medio ambiente es quien condiciona a los países dentro de su estado situacional para poder desarrollarse. Pero es importante que también las personas comprendan y tú nos digas, Alex, cuál ha sido el rol de las Naciones Unidas y de las entidades internacionales para servir de mediador en este tipo de acciones que afectan de manera directa a la generalidad. Juntarse a beber café. Mira, ya voy para allá. Oye, Sí me lo y dijo no, claro, sí y no, pero vuelvo a decir, mira, sobre lo inicial, Lope de Vega decía, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Ay, espérate, para un capture en yo soy Instagram. yo y mis Soy circunstancias. Yo me explico alrededor de unas circunstancias concretas. Y fíjate que alguien me estaba preguntando, la religión, si se acaban los conflictos. Yo creo que el problema no es tanto la religión, sino cuando la gente está dispuesta a actuar desde una ideología sin reflexionar. Y tú dices, se puede acabar la religión, pero entonces tendríamos discusión entre derecha o izquierda, liberales y conservadores, pro haitianos y pro no, pro derecho, pro no. O sea, que en general se puede cambiar la palabra religión por un conjunto de ideologías y acciones a través de eso, ¿no? O sea, porque ahí es cierto que históricamente las religiones jugaron un papel importante en los conflictos, pero incluso si se van, pensemos en Estados Unidos, la discusión fundamental entre Kamala y Trump no era alrededor de las religiones, era alrededor de una idea más liberal y una más conservadora. Y sobre lo segundo, sobre las Naciones Unidas, hay que ver las competencias. Una vez lo explicamos. En el conflicto de Yemen, por ejemplo, la única ayuda que tienen las personas es a través de las Naciones Unidas. El programa de alimentación es el único que lleva comida a esa gente. O, por ejemplo, la Organización de Médicos Sin Fronteras son los únicos médicos que están ahora mismo en Siria. O, por ejemplo, ante la llegada de Bashar al-Assad a Rusia, una de las cosas que está haciendo la comunidad internacional como Reino Unido es crear tribunales internacionales para poder juzgarles. Entonces, la ONU actúa según sus competencias. Tiene mucho que cambiar, muchísimo, sobre todo el Consejo de Seguridad. Pero como una vez explicamos, la ONU no es solo esas decisiones grandes, como si se llega a la paz o no, sino en la cotidianidad. Por ejemplo, si ahora mismo ¿cómo se llama? En la crisis en la franja de Gaza no estuviera la ayuda humanitaria, muy probablemente esa gente hubiese muerto. ¿Se ha logrado la paz a través de la ONU? No, pero se ha logrado que millones de personas sigan vivas. Exacto. Alex, ¿cómo la gente puede obtener más información contigo? Bueno, Alex García Leó, y nos vemos pronto por aquí. Y el sábado en tu casa. Y el sábado en mi casa. Como Nos debe vemos. ser. Los views en la aplicación y lo potable A la radio. Contenido que te representa. Eso es El Mañanero.